Bueno, yo lo que he observado es lo siguiente, lo que tiene que ver con la publicación de los artículos, inclusive Q1 y Q2, están llegando a unas revistas que son buenas, obviamente, porque están bien categorizadas y todo. Pero digamos que no son las revistas que tienen peso a nivel internacional. Los grandes journals, por ejemplo, como Strategy Management, Strategy de Management Journal, está Journal of Management, está Administrative Science Quarterly, Long Range Planning, otras revistas que son muy tradicionales, digamos. Hay algunas revistas que yo las consultaba de cuando estaba en la Universidad de Antioquia. Son unas revistas muy pesadas, pero digamos que no alcanzamos a llegar allá. Entonces, por así decirlo, estamos metiendo Q1 y Q2 en revistas que obviamente tienen esa categoría, pero que no tienen el prestigio científico, digamos, que nos permitiría a nosotros tener una mayor proyección. Recuerden ustedes cuál es la idea que yo tengo del doctorado y de la investigación en Colombia y todo, es que no hay ningún motivo para que nosotros nos creamos inferiores y que digamos, que tengamos, digamos, una especie de mentalidad subdesarrollada, y que no podemos llegar a hacer investigaciones como las hacen los países desarrollados y los emergentes, porque ya, por ejemplo, los chinos, los coreanos, taiwaneses, de Nueva Zelanda y todo esto, pues hacen investigación y artículos de mucho peso, de mucho prestigio internacional. Entonces, yo pienso que podemos llegar lejos y que tenemos en Colombia una buena fundamentación creativa, una capacidad creativa excelente que nos permitiría ir más lejos, digamos, de lo que estamos planteando hasta este momento. Entonces, ese es como el propósito. Entonces uno dice, ¿cuál es el culmen de todo esto? Hasta, digamos, ¿cuál es lo máximo que podemos llegar? Lo máximo que vamos a llegar es la creación teórica. La creación de teorías es lo fundamental y es que lo que distingue a la ciencia, que distingue a los grandes investigadores y toda esa serie de cosas. Y entonces hay que aprenderla y la idea es que ustedes que ya están egresados, se completen con estas cosas, digamos, que el doctorado le ofrezca la oportunidad de que ustedes puedan ponerse al día. Y la idea es que no digamos que es la primera, pero así también vamos a hacer con la parte disciplinar, que de pronto salió una teoría nueva y entonces también vamos a comentarla con ustedes para que tengan las inquietudes y puedan ustedes desarrollarla y todo eso, pues es la idea general de que ustedes estén actualizados y que nosotros en el doctorado contribuyamos precisamente a esa actualización. Por eso hemos escogido este tema para trabajar en el día de hoy. Y me place mucho que ustedes hagan este sacrificio de estar acá cuando tenemos un partido de la Selección Colombia que es definitivo. Pero podemos realmente lograr terminar temprano y todo. Pues yo no quise aplazarla porque el partido es a las 6:30, entonces tenemos la oportunidad de poder desarrollar las cosas y todo. Aunque de pronto cortamos un poquito, pero sí es importante. Voy a presentarles primero. Esto tiene la construcción de teoría, Theory Building, tiene 3 momentos importantes. El momento clave es la generación de la teoría. Generar la teoría, crearla, digamos, no es fácil. Y es un tema que podemos decir incluso que está muy mezclado con el arte y todas estas cosas. El segundo tema importante es la estructuración de la teoría, o sea, armarla como teoría para que tenga receptividad por parte de la comunidad científica. Y el tercero es la validación de la teoría, o sea, que ya tiene que ver también con la calidad de la teoría. Entonces, tengamos una teoría que tengan un peso, digamos.
y estén bien estructuradas, bien desarrolladas. Entonces yo voy a comenzar para andar rápido, digamos, con el tema de la creación científica. Ya ustedes están familiarizados con este tema acá, con la creación científica fundamentalmente tiene cuatro aspectos, cuatro elementos sobre los cuales trabaja la creación científica. El primero es la creación conceptual. Yo diría que la creación conceptual es de lo más importante, porque cuando uno crea un concepto, prácticamente tiene una teoría nueva. Y uno lo ve a lo largo de la historia. El concepto de stakeholders, por ejemplo, es un concepto. Y fíjense ustedes el impacto que ha tenido. A partir del concepto, pues, se trabajan modelos, taxonomías y teorías alrededor de todo eso. Y fíjense que se convierte realmente en un elemento importante del discurso administrativo, no solamente el discurso estratégico, sino también el discurso de la sostenibilidad. Entonces, crear conceptos es un elemento fundamental. Ustedes pueden hacerlo, obviamente eso resulta claro. Lo mismo que crear taxonomía, normalmente relacionada con los conceptos. Por ejemplo, en el caso de los stakeholders, uno dice, concepto de stakeholder es lo que es la arrancada, pero después clasifica los stakeholders. Clasifica stakeholders externos, stakeholders internos, y hace una subclasificación de los internos y de los externos y todo lo demás. Entonces, las taxonomías son bastante comunes en una teoría. Ustedes cogen, por ejemplo, la teoría de la contingencia y van a encontrar que tiene entorno turbulento, entorno estable. Estructuras orgánicas, estructuras mecánicas. Siempre están las clasificaciones. Si cogen, por ejemplo, el Balance Scorecard, entonces van a encontrar las cuatro perspectivas, que es una taxonomía, y así sucesivamente. Y tiene el modelo. El modelo es otro elemento de creación que ya les dije que es muy importante porque el modelo integra los conceptos y las estructuras y los constructos y establece relaciones entre ellos, que es importante, establecer relaciones entre ellos. Y entonces ese es un elemento que es fundamental. Pero la teoría, digamos que es lo más avanzado. Entonces sería importante que hubiéramos una discusión. Este es un ejercicio que yo les puse ahí en la hoja de ejercicios. Primero es la diferencia que hay entre modelo y teoría. A ver si ustedes van participativamente, a conversemos un poco cómo ven la diferencia entre los dos, entre modelo y teoría. ¿Cómo ven la diferencia entre modelo y teoría? Yo lo que veo, doctor José María, es que la teoría es como mucho más profunda, ¿no? Porque ya se asocia es como con un cúmulo de conceptos, ¿cómo lo pudiéramos decir? Como de definiciones, de proposiciones que efectivamente se consolidan como un engranaje, pues, y que sirven para explicar algún fenómeno en particular que uno pueda observar. Okay. Eso es lo que yo concibo como teoría, ¿sí? Ya un modelo, tal y como nosotros, por ejemplo, en el caso mío, en el caso de mi tesis, ya yo lo vi fue como una representación. Que efectivamente, pues yo la logré construir al final, ya en la fase de la discusión de los resultados, construí un modelo alrededor de mi tema, que fue la toma de decisiones en gerentes sin formación universitaria. Pero pues lo que veo yo es que efectivamente la relación existe, porque eso es un engranaje hablar de teoría y de modelo.
difícilmente se pueden separar, creo yo. Ok, Yasmín. Sí, yo veo la teoría, profe José, yo creo que lo acaba de decir el compañero, y es las bases raíces, ¿no? Las bases científicas de nuestros autores que le dan vida a las nuevas construcciones que hacemos a partir de estudiar o a partir de que vamos aprendiendo más con el conocimiento, se va avanzando más en el conocimiento, en la construcción nueva. Entonces, la teoría es la base fundamental del modelo porque es la que nos va a permitir avanzar, escudriñar, porque realmente ahí buscamos cuál es el vacío de conocimiento que desde antes, con todos los autores que han venido trabajando el tema específico, pues nos van a permitir identificar cuál podría ser ese nuevo aporte de conocimiento que se puede hacer a partir de la creación de ese nuevo modelo. Ok, ¿qué más? Bueno, buenas tardes. Yo considero que pues una teoría es un marco explicativo mucho más amplio en el cual pues existe un escenario que ya ha sido, ya ha tenido o ha pasado por, digamos que la etapa de descubrimientos, que se sigue actualizando, por supuesto, eh, pero que es mucho más amplio que un modelo, porque es que un modelo, digamos que es la representación gráfica de algún fenómeno o de algún proceso que se quiera describir, ¿sí? Entonces, en ese caso particular, yo considero que la teoría es mucho más amplia, es un acervo científico mucho más amplio que un modelo. Lógicamente, como decía José Gregorio, digamos que en la teoría científica, digamos que las teorías fundamentan esos modelos teóricos y por supuesto que van de la mano. Eso es lo que yo considero. Ok, Natalia. Buenas tardes para todos. Bueno, de acuerdo también a las orientaciones del doctor José María, creo que el modelo teórico o el modelo integra los conceptos, explica las relaciones a partir de unas proposiciones o de unas hipótesis propias. Es decir, lo que yo retomo como hipótesis o proposiciones luego de haber estudiado toda una teoría y que gráficamente me integra y me explica todas esas relaciones para crear nueva teoría. Entonces, digamos que de una manera más, digamos, fácil de entender, recoge toda esa teoría y presenta mis propias proposiciones o hipótesis con las cuales estoy trabajando a partir de una nueva investigación o la generación de un nuevo conocimiento. Perfecto, perfecto. Miren, así que es importante, por eso he arrancado con este análisis, esta reflexión. Los modelos siempre son representaciones simplificadas de un sistema real. Entonces, por así decirlo, el modelo está más pegado de la realidad. Es como más pegado a lo empírico, ¿ya? Pero la teoría es más alejada de la realidad. O sea, la teoría es abstracta. Entonces, ese es un primer elemento que nos plantea a nosotros un reto importante porque significa cambiar de mentalidad desde el punto de vista de la investigación. Porque uno siempre ha pensado que hay que investigar la realidad concreta, mirarla, y en una disciplina como la administración, que es más una disciplina de acción, ¿ya? Entonces el contacto directo con la realidad siempre, digamos, está metido, es un elemento como sustancial al discurso. Pero realmente la teoría se va más allá de lo concreto. O sea, el modelo es como un paso importante porque nos relaciona elementos de la realidad. Pero la teoría tiene la ventaja de que es abstracta. Es abstracta. La teoría se aleja bastante de la realidad. Entonces, eso también conduce
a la característica más importante que yo creo que han señalado ustedes, que es que la teoría está compuesta de proposiciones, juicios o enunciados. Eso tiene, les colocan pues diferentes nombres, pero sí es el ejemplo. Fíjense, por ejemplo, si ustedes miran a la cadena de valor de Porter, yo creo que inclusive esto lo vimos una vez en Pensamiento Estratégico. La cadena de valor de Porter es un modelo. O sea, trata de representar la situación, digamos, de creación de valor de una empresa. Y se acerca bastante a eso, porque está bastante conectado con la realidad. Y muestra las relaciones entre las actividades. El modelo se basa en actividades, las relaciones entre las diferentes actividades y todo lo demás. Pero digamos que tiene una buena fundamentación empírica. Pero cuando uno va a estudiar a Porter desde el punto de vista científico, desde el punto de vista teórico, entonces tienes que mirar son las teorías, esa es la teoría, son las proposiciones que plantea Porter. Entonces, una de las proposiciones centrales de Porter es que la ventaja competitiva puede estar en una de las actividades, en varias de las actividades, o puede estar en la relación entre las diferentes actividades. Y hay otra proposición que es más importante todavía, porque esta es de carácter explicativo, y es que la ventaja competitiva que se desarrolla a partir, obviamente, de la cadena de valor, tiene un impacto positivo sobre el margen. O sea que la proposición está ahí. La proposición está ahí. O sea, si yo desarrollo las actividades de la empresa de una manera efectiva, entonces voy a tener ventaja competitiva. Y la ventaja competitiva me va a conducir al aumento del margen, pues el aumento de la rentabilidad. Ya. Dice que es interesante como salto del modelo a la teoría. Cuando voy a hacer análisis de un autor, yo puedo mirar el modelo, pero tengo que además de eso, mirar cuáles son las proposiciones que está planteando. A veces le llamamos tesis. Por ejemplo, el profesor Juan Carlos Robledo le pregunta a la gente, ¿cuál es su tesis? Cuando le pregunta cuál es su tesis, es cuál es la proposición central, cuál es el planteamiento central en términos propositivos, ¿cierto? Y eso, digamos, es la parte, el componente realmente teórico, ¿no? Ahora, la teoría tiene varias proposiciones, y esas proposiciones tienen que estar vertebradas, deben ser coherentes, deben tener una coherencia lógica, que es otra característica de las teorías. O sea, no puede ser simplemente un conjunto de enunciados que yo hago por aquí, por allá y por todas partes y no los integro. Esos enunciados tienen que estar integrados para que constituyan una teoría. Por eso uno habla de la teoría de recursos y capacidades. Y cuando habla de la teoría de recursos y capacidades, pues hay una cantidad de enunciados, pero esos enunciados están bien vertebrados por la teoría de la contingencia, por la teoría evolutiva, para que sean teorías y se muestren y nos presentemos nosotros a decir, tienen que ser realmente bien estructuradas desde un punto de vista lógico. ¿Okay? Entonces ahí está como la diferencia. Este análisis es fundamental para todo lo que vamos a ver posteriormente. Entonces vamos a mirar, entonces, esta es la parte de la creación, cómo se hace científicamente, digamos. Pero vamos a mirar también cómo desarrollamos la creación. Presentar aquí este modelito. Yo creo que lo ven bien, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor, sí se ve. Ok, entonces,
Miren este modelo que dice aquí. Arriba hay tres partes importantes. ¿Sí? Y aquí al lado está absorción y aprendizaje. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Estudiando los antecedentes de una investigación, estudiando también el problema, analizando el problema y mirando qué han dicho los demás sobre este tema, y obviamente aprendiendo, absorbiendo todo eso, toda esa información, nosotros la cogemos y la sometemos a reflexión. Aquí hay un punto que es muy importante, que apenas ahora también estamos enseñándole a los estudiantes. Yo estoy insistiéndole a los estudiantes en este aspecto, porque yo lo que veo es que, por ejemplo, hacen el proyecto, la tesis, corren bastante y aplican todas las, digamos, las normas y esto, cómo se hace, que tienen que tener tantos autores, que debe hacerse así, que debe ponerse esta característica y todo lo demás, ¿cierto? Pero hay un problema serio que tenemos nosotros, es que no estamos reflexionando. No estamos reflexionando. O sea, a veces también por la premura de la tesis y las cosas, sobre todo cuando estamos cerca de la disertación. Entonces no hay reflexión. Entonces, y la reflexión es la fundamental. ¿Qué significa la reflexión? Significa poner atención. La atención hay que fijarla en el tema. Eso significa que tiene que ser parte, digamos, de la vida habitual de nosotros. Quiere decir que por la noche, por ejemplo, en la casa, sacamos un espacio y vamos a pensar sobre lo que estamos haciendo. ¿Ya? Significa que yo puedo descomponer todos los esquemas que están allí en sus partes. O sea, debo analizar en el sentido estricto, que es descomponer todo en sus partes para mirar las partes, estudiarlas una por una. Significa que yo puedo hacer síntesis, después de haberlas separado, las integro, puedo agrupar, puedo hacer agrupaciones, digamos, todo este tipo de cosas. Puedo hacer análisis crítico, a ver cómo está, cómo anda, todo eso forma parte de la reflexión que yo hago sobre mi problema de investigación. ¿Okay? Y solamente cuando hago esta reflexión es cuando se desarrolla el proceso de incubación, que se ha considerado siempre como un proceso inconsciente. Y ahora la neurociencia lo ha respaldado, porque ya sabemos que hay una red cerebral, una red neuronal que se llama la red por defecto, que es la que realmente hace el proceso de incubación. O sea, el cerebro humano siempre trabaja y nosotros, después del trabajo permanente, continuo y rutinario que desarrollamos, el cerebro sigue trabajando. Y ese trabajo corre a cargo fundamentalmente de la red por defecto. Esa red por defecto tiene una característica, y es que trabaja nada más es cuando estamos descansando. Entonces, cuando estamos agitados todo el día atendiendo el teléfono, mira acá, mira allá, las reuniones, hay que resolver esto, todo este tipo de cosas, ahí no trabaja la red por defecto. Entonces, la red por defecto va a trabajar es cuando estamos en la casa, sentados, oyendo música, cuando estamos en vacaciones, cuando estamos paseando por el parque, digamos. Sí, en esos ratos es cuando realmente la red por defecto obra. Y entonces, de ese proceso de incubación sale la idea nueva, que es la iluminación. Dice que hemos sometido todo eso también a cierto proceso como sistemático, ¿ya? Pero el centro de todo esto, le digo yo, es la reflexión, que no la estamos haciendo.
Y entonces hay que coger la costumbre de reflexionar sobre el tema. Y obviamente esa parte estimula la red por defecto y nos permite obtener, digamos, nuevas ideas. Todos los días yo hago estos ejercicios permanentemente y hay una cosa que es importante, una cosa que es importantísima. Cuando sale la teoría acá, nueva, digamos, sale la teoría nuevecita, ya. El cerebro apenas la viene a reconocer por primera vez. Una idea nueva, el cerebro la reconoce por primera vez. Entonces, ¿qué significa eso? Que la puede olvidar fácilmente. Porque el cerebro necesita como alrededor de 26 repeticiones para fijar. O sea, para poder recordar después. Entonces, si la idea nueva sale enseguida y yo no la registro en el cerebro, o la registro también en un papel, o la registro en una grabadora, en todo lo que encuentre, que sea registrable, entonces yo voy a perder las ideas. Sí, es interesante porque la directora de investigaciones de acá me dice, oye, José María, que yo estaba explicando esto en una conversación que tuvimos, y me dice, José María, pero eso tiene una utilidad práctica grande. Es que yo ahora estoy pensando que a mí se me olvidan unas ideas que saco y después no las puedo recordar. Y digo, es porque es nueva. El cerebro la está reconociendo apenas por primera vez, o sea, una sola vez. Si es una sola vez que la reconoce el cerebro y necesita 26, hombre, la puede olvidar rápidamente. Por eso uno debe tener, digamos, de estar guardando todas las cosas. Yo les confieso que en mi trabajo práctico, yo tengo un cuaderno, es como una agenda, y la tengo casi que toda llena de ideas que me han surgido y la voy poniendo allá. Y cuando estoy apurado también utilizo los papelitos. Si vieran este papelito que tengo aquí, este es un papelito de compra de la Olímpica. Y entonces aquí hice una reflexión, estoy haciendo una reflexión sobre el pensamiento estratégico de un proyecto de investigación que tenemos en la Red Caribe de Investigación en Administración de Organizaciones. Yo dirijo la red y yo dirijo también el proyecto. Y entonces a mí se me ocurrió que casi la gente nos habla del sistema de alerta de la empresa. El sistema de alerta es una disposición que tiene la empresa, que tiene un componente cognitivo y emocional, y obviamente también de actitudinal, para estar mirando todo lo que pasa en el entorno. Y eso le da una ventaja competitiva enorme a una empresa que tenga el sistema de alerta, porque va a enterarse de cualquier cosa que pase, cualquier variable que cambió, y entonces rápidamente podemos ajustar. Y entonces todo eso me salió de reflexiones que yo hacía ahí en la casa. De pronto, una vez también venía de Campeche, de una finquita allá, y venía de allá, que venía con la hija mía, y de pronto comencé a lucurar, a reflexionar, y ¡pam!, me salió la idea interesante. Esta todavía no la he registrado. ¿Ves? En el sistema de alerta ya yo cojo la idea y la ubico allá por eso les decía que esto es bastante arte, tiene mucho de arte. Es una cosa de imaginación, más que una cosa racional y de estas cosas. Entonces, por eso la invitación que yo les hago es a que saquen espacios de reflexiones para que puedan tener ideas nuevas. ¿Ya? Porque el trabajo normal de uno, aunque sean, por ejemplo, de investigador, que está todas las tardes aquí, mira allá y mira acá. Esto también ha valorado mucho el tema de que las universidades concedan tiempo para que la gente pueda hacer esto, que se está perdiendo mucho ahora con todo esto, los registros calificados, las renovaciones, la acreditación, toda esa serie de cosas, los indicadores, porque no tenemos tiempo para reflexionar. Entonces,
digamos, desde el punto de vista práctico, la idea es que ustedes, ahora, bueno, obviamente que esta noche pues estamos en el partido y todo lo demás, pero pueda sacar tiempo para eso. Ahora, aquí nos pueden ayudar también las técnicas de creatividad. Por ejemplo, nos puede ayudar la analogía, es una técnica de creatividad importante. Y hay muchos autores, van a exportar, por ejemplo, viene de una analogía con la cabina de un avión. Entonces, la analogía, esas técnicas nos pueden ayudar a nosotros a hacer ese tipo. La pausa creativa, etcétera. Todas esas cosas, esas técnicas nos ayudan también para que nosotros podamos. Pero, fundamental, la reflexión. Si no reflexionamos sobre el problema que tenemos, y parte y demás elementos, y lo que han dicho la gente y demás cosas, no realmente vamos a tener nada. Ese es el primer paso que es importante en la teoría, la creación de la teoría es fundamental. Ahora, fíjense que ustedes pueden tener nosotros podemos tener una teoría y puede ser equivocada, pero la gente la puede apreciar por la creación misma, pues nosotros tenemos varias teorías que han pasado de moda y que fueron criticadas y todo lo demás, pero son teorías que fueron unas ideas interesantes. Vamos a ver el segundo paso. La estructuración de la teoría. O sea, es que ya hemos dicho que las teorías son proposicionales, van con proposiciones. Y la idea que hemos planteado también es que las teorías van integradas proposicionalmente. O sea, tienen una coherencia, tienen una coherencia lógica. Entonces, miren aquí, esta estructuración de la teoría se basa en un componente lógico que se llama el modus ponens. El modus ponens, digamos, es una forma de hacer un silogismo, y aquí le presento. P es una proposición. P. Entonces, si P, entonces se da Q, que es otra proposición. Esta es la premisa mayor. Después viene la premisa intermedia, que es P. Entonces aquí quiere decir que se da P. Se da P, la proposición P se cumple. Entonces aquí viene la consecuencia. La consecuencia. Si P implica Q y se da P, entonces también se da Q. ¿Ok? Entonces yo puedo plantear, digamos, las teorías utilizando el modus ponens. Aquí hay un ejemplo que la aplicación, el P implica Q. La aplicación de la tecnología es P, ¿verdad? Aumenta en la implicación la productividad de la empresa. ¿Ya? Entonces yo tengo acá, en la primera está elaborada, digamos, lo que es la posibilidad de la deducción, claramente planteada. P, ¿cuál es P? Entonces digo, Nutresa está usando la tecnología, la proposición, ¿ya? Está aplicando la tecnología. Entonces, como consecuencia, Nutresa tiene que aumentar la productividad. ¿Okay? Esa es la teoría que está elaborada. Ya viene la cosa de que yo, bueno, ¿cómo pruebo la teoría? Entonces, yo pruebo la teoría fácilmente. Yo primero mido la productividad de Nutresa y digo, hombre, sí está aumentando la productividad de Nutresa. ¿Está aplicando la tecnología? Aplica la tecnología. Y entonces yo puedo hacer una regresión entre los dos elementos y me dice que efectivamente cuando aplico la tecnología aumenta la productividad. ¿Correcto? Entonces ya esa parte que le estoy comentando es el elemento empírico. Pero digamos, esta es la teoría. Y la teoría es la que me sirve de base para yo poder desarrollar todo el elemento empírico posteriormente.
Otra forma como yo lo puedo estructurar es utilizando la reacción en cadena. Esto lo inventé yo, pues no es que, pero la reacción en cadena es una manera también de estructurar las teorías. Por ejemplo, yo digo aquí, las capacidades dinámicas aumentan la adaptabilidad de la empresa. La adaptabilidad reduce la incertidumbre y la incertidumbre aumenta la sostenibilidad. ¿Okay? Entonces también esta es una forma como yo puedo estructurar la teoría con una reacción en cadena, que es bastante común en economía, en administración, en sociología, mirar cómo un elemento genera otro y ese genera otro y así sucesivamente. ¿Sí? Y vamos a mirar también acá, en esta parte de lo que es la estructuración de teoría, el modelo de Lakatos. El modelo de Lakatos era un epistemólogo muy interesante, pues consideran que de la línea analítica, Lakatos, bueno, hizo una crítica a Posser y toda una serie de cosas, pero él sacó su modelo también de cómo es una teoría o un programa de investigación. Dice que los programas de investigación o las teorías tienen un núcleo, que son los enunciados esenciales e irrefutables. Los núcleos son enunciados que puede ser que tengan un poder lógico fuerte, de verdad, digamos. O puede ser que estén ya en la contrastación empírica hayan sido probados y comprobados y todo lo demás. Y uno dice, bueno, eso es así, como un enunciado o una proposición, digamos, donde uno tiene plena confianza de que eso es así, de que es verdadera. Entonces, yo le solicité a GPT que me diera unos ejemplos y presentó este ejemplo. La ventaja competitiva radica en los recursos y las capacidades. Plantea la teoría de recursos y capacidades. La ventaja competitiva radica en los recursos y las capacidades. Ese, digamos, es una proposición esencial de la teoría y que parece evidente, digamos, que es verdadera casi que evidentemente. Y hay otros enunciados que están en la periferia. ¿Sí? Estos enunciados de las periferias son enunciados, por así decirlo, bastante enfocados al componente empírico, más digamos de carácter empírico, que son discutibles y digamos son los que se someten a comprobación para ver si la teoría es verdadera o no es verdadera. El planteamiento de Lakatos es que estas proposiciones pueden desaparecer, pero el núcleo queda vigente. Por eso lo llama el de la periferia, porque esto realmente, digamos que el núcleo constituye un cinturón de protección de la teoría. Y estos derivados son proposiciones derivadas, digamos, pueden contrastarse y pueden hasta por así decirlo, rechazarse y el núcleo queda todavía vigente. Entonces, la innovación crea inimitabilidad. La innovación crea es una proposición de la periferia que está basada obviamente en el famoso Brin. Bueno, ¿no? La tesis central es que la ventaja competitiva depende del valor, la inimitabilidad, la rareza y la no sustituibilidad. O sea que puede ser, esta proposición está muy relacionada con eso. Sí. Esto, digamos, es la parte, cómo se estructura la teoría. Hay que estructurarla para que realmente tenga una resultado. Y el otro punto que es importante,
otro punto que es importante. El tercer paso que es importante en la teoría es la validación de la teoría. No la valido. Entonces, la validación de la teoría se puede hacer de tres formas. Primero es la validación lógica. Está muy relacionado con el concepto de teoría de coherencia. O sea, que sea coherente, que no tenga contradicciones, que las deducciones o las inferencias que se hacen de una con respecto a la otra tenga fuerza, digamos. Ese tipo de elementos es lo que es la valoración lógica, que se desprenda un enunciado de otro muy bien, que también los conceptos estén bien estructurados, bien definidos los conceptos, y las taxonomías también estén bien elaboradas. Sí es muy importante mirar ese punto aquí. La validación empírica es la contrastación que normalmente nosotros hacemos en las investigaciones. ¿Qué implica? Que yo la teoría la tengo que llevar a unos enunciados que sean observables o sensoriales. Esos enunciados sensoriales o contrastables son las hipótesis. O sea, aquí hay un elemento muy importante que ustedes tienen que analizar, es que las teorías las tengo que operacionalizar para poder hacer validación empírica. Y las investigaciones que yo hago me van confrontando las teorías con la realidad, y entonces me van diciendo si la teoría es fuerte o no es fuerte. En la medida en la cual se van rechazando las teorías y las hipótesis derivadas de ellas, entonces yo realmente la teoría va perdiendo su valor. Fíjate que esto también es interesante porque yo primero hago la teoría, de la teoría derivo las hipótesis que son observables, son empíricamente falsables o comprobables. Y entonces, a partir de allí, es cuando yo valido la teoría desde el punto de vista empírico. Ese es clave porque yo puedo coger la teoría de recursos y capacidades, hago mi investigación empíricamente y digo, son rechazadas todas las hipótesis que he derivado de la teoría. Luego la teoría no sirve. Ya, luego la teoría no sirve. O puede que haya algunos elementos que se aceptan, otros que no, y hay que ajustar la teoría. ¿Okay? Entonces sí es un elemento que... Y está la validación comunitaria. Esta es la validación que se hace en la comunidad científica. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, esto nos permite entender muchas cosas. Llevar una ponencia a un congreso es importante desde el punto de vista de la validación comunitaria, porque yo estoy exponiendo la teoría que he desarrollado. Estoy presentando también pruebas empíricas y entonces allá me van a decir si es verdad o no, sé, y que la gente discute y todo lo demás. Y esa validación comunitaria es interesante también para ver la fortaleza de la teoría. Ahora, no quiere decir que porque una comunidad rechace una teoría en un momento determinado, la teoría no sirve, porque lo normal, eso se le debe a Thomas Kuhn, lo normal es que cuando hay un paradigma normal, digamos, normal, que es de moda, por así decirlo, ya la gente lo ha aceptado y lo habla a todo el mundo y tiene confianza en él y está arraigada en la teoría. Cuando sale una que dice una cosa contraria o una cosa distinta, lo primero que pasa es que la comunidad científica lo rechaza. ¿Okay? Porque no encaja en el paradigma vigente. Pero de todas maneras sí es importante. Esto también
entra en juego cuando nosotros hacemos las pruebas de los instrumentos. Entonces acudimos a 5 expertos para que nos hagan la evaluación del instrumento, y esos expertos vienen de la comunidad científica que nos ayudan a nosotros a hacer este trabajo. ¿Bien? Entonces, fíjense, son los 3 elementos importantes en la teoría: crearla, estructurarla bien y validarla. La validamos con estos 3 elementos. Parte lógica, nosotros hacemos ese punto, validamos si los conceptos están bien definidos, las deducciones son bien hechas, si hay una taxonomía, si están bien elaboradas, etcétera, etcétera. Ya. Y también acudo a la comunidad. Esto también se presenta, por ejemplo, con los amigos, los compañeros investigadores. Yo le puedo dar a un compañero investigador para que me la revise y él me dice, no, tiene este problema y demás, etcétera. Esta sirve de validación. Son, digamos, los 3 elementos que constituyen la teoría. Ahora, ¿qué es lo más importante, digamos, ya todo esto, cómo se refleja en un artículo? En un artículo. Porque la idea general de nosotros es que podamos hacer artículos pesados, digamos, en este aspecto. Entonces, vamos a hacer la reflexión sobre eso. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo podemos llevar esto a los artículos para que los artículos sean Q1, Q2 y se puedan publicar en las revistas sobre de Journal de Estados Unidos, de China y de Corea, digamos, y digamos no tengamos que depender nada más de las revistas que dan cierta apertura, digamos, en nuestro medio, en el medio latinoamericano. ¿Cómo se puede aplicar? En un artículo. ¿Quién habla? Doc, yo, Mauricio. Mauricio Sotelo, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal, mi Doc? ¿Cómo has estado? ¿Aguantando Bueno, frío? sí, y lloviendo. Bueno, saludos a todos. Yo creería que tiene que ver con la creatividad, porque cuando nosotros relacionamos cierto tipo de variables y relacionamos lo que su merced había hablado antes de la creatividad, esa relación es la que mide el nivel de novedad y es la que de pronto quiere buscar o están buscando esos journal top en el mundo, porque las variables pues pueden que sean conceptos que se están manejando a nivel global, pero la relación entre esas variables es la que va a denotar la novedad y eso es lo que quieren pescar ese tipo de journals, entendiendo que la teoría pues es un sistema lógico y explicativo y el modelo es como una representación visual o también puede ser matemática, como lo comentábamos anteriormente, y ese modelo pues es algo novedoso que también facilita el entendimiento de esa teoría y así hace que ese artículo sea mucho más aceptado en la comunidad científica y por eso la revista lo puede publicar. Creo yo que puede ser desde ese punto de vista. Ok. ¿Quién más aporta? Doris. Doris. Buenas tardes a todos los compañeros. Yo pienso que está relacionado con que sea algo nuevo, o sea, novedoso, una teoría que sea diferente a todas las demás, que aun cuando de pronto se haya muy lejanamente estudiado eso o alguien haya escrito sobre eso o alguna teoría, pero que sea completamente novedoso, de acuerdo a eso será el valor que tendrá para ser publicado en una revista Q1.
Y aparte de eso, pues la manera en que también se aborda en la redacción la calidad del artículo, que cumple como unos requisitos como básicos, unos requisitos mínimos que exigen ese tipo de revistas también. Está relacionado con eso. ¿Quién más quiere aportar? Doctor José María, buenas tardes, con Oscar Sánchez. Oscar, ¿cómo estás? Bien, sí, señor, por aquí desde la ciudad de Tunja. Doctor, pues yo pensaría que, digamos que mis artículos tienen como las teorías que estoy proponiendo como bien explicaditas, como claras, si se justifican y están como bien argumentadas, pues eso podría darle un peso importante. Y para la validación, digamos que la posibilidad, la oportunidad de poder publicar en otros continentes, pues se podrían aprovechar las redes internacionales a través de ellos. Si es que yo no tengo el contacto directo, digamos, podría aprovecharse las redes para hacer esos contactos y tener como esas opiniones también, esos conceptos de otros investigadores en el mundo. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Otro más? Por eso es que es tan difícil publicar en esas revistas, ¿no, doctor José María? Porque lo poco que hemos hecho nosotros con mis compañeros, que creo que aquí está Wilber, no es fácil porque las revistas de alto impacto, sobre todo en los temas gerenciales, ¿no? No se limitan a recibir estudios bien estructurados nada más, sino que combinan muchos elementos. Por ejemplo, que el artículo tenga una rigurosidad metodológica, que le preguntan a uno, bueno, ¿y cuál es el aporte teórico? ¿Cuál es la relevancia práctica? Y combinar esos elementos no es fácil. Nosotros estamos haciendo esos pinitos, estamos tratando de hacerlo, hemos logrado algunas cosas, pero definitivamente lograr concatenar, como lo dijéramos, la rigurosidad metodológica, la parte, el aporte teórico, la relevancia práctica, no es fácil. Por eso es que es tan exigente publicar en esa revista. Pero hay que intentarlo. Yo soy de los que pienso que de 10 cosas que le escriban a uno, que le rechacen a uno, que le acepten una y que por lo menos se le demoren a uno 6, 7 meses y uno lo rehaga y lo vuelva a hacer y pues hay que seguir intentando, pero se puede. Así es, así es. Fíjense que esto es lo que estamos haciendo, es mirando, bueno, obviamente esos requisitos, el estándar, podemos decir, el estándar científico de la comunidad, hay que cumplirlo. Por ejemplo, el tamaño de la muestra. Es importante el tamaño de la muestra. Entonces, preservarlo. Por ejemplo, para ecuaciones estructurales, tengo que tener una muestra alrededor de 300. Para regresiones, alrededor de 100. Para casos, tengo que tener mínimo 5 casos. O sea, pero yo puedo meterle más. Entrevistas, tengo que tener, bueno, un número considerable de entrevistas. 10 entrevistas para arriba, cosas así. Entonces, pero digamos que eso es técnico, ya se puede lograr con esfuerzo. Pero esta parte es más difícil, porque no la domina todo el mundo. Entonces fíjense, yo he descubierto, digamos, en un artículo y en la misma investigación, ¿dónde encaja todo esto? El primero, que es el fundamental, es la formulación del problema. Nosotros estamos acostumbrados a formular el problema en términos empíricos. Que la ganadería del departamento del Cesar, el clúster, no funciona bien porque estas cosas, que lo que sucede, que la tecnología,
no se utiliza la ganadería y de ese tipo de cosas, ¿verdad? Y ahí ubicamos el problema en la realidad empírica. Sin embargo, en las revistas de alto impacto nunca se comienza así. Entonces, es más, el problema teórico, planteamiento teórico, el problema empírico no aparece. Eso viene a aparecer allá en el diseño metodológico, cuando se hable de cuáles son las unidades, cuál fue la unidad de información, el objeto, y las cosas, y las empresas y demás, la muestra, etc. Entonces, en una revista de la fuerte, digamos, ¿ya? Siempre el problema es teórico, nunca se plantea en forma empírica. Yo arranco diciendo, bueno, hasta este momento los estudios estratégicos se han dedicado a analizar las decisiones que tienen que ver con el largo plazo en un sentido gradual, de no sé qué y todo lo demás, Este autor dice este dice este otro, pero no han trabajado sobre este punto. Entonces, la idea que tengo con esta investigación, tercera persona hay que plantearlo, es desarrollar, digamos, una teoría nueva alrededor de esto y estos aspectos que no han sido estudiados. O puede ser que haya una anomalía teórica, decía Lakatos, que hay una anomalía teórica. O sea, le encontré una fisura a las teorías actuales que tienen un problema en algún aspecto, ¿sí? Entonces yo lo señalo ahí. Ese es el problema. Siempre planteado en términos teóricos, no en términos empíricos. Y ahora, por ejemplo, para la tesis de los estudiantes que están presentándose a las disertaciones, ahora les estamos pidiendo que hagan planteamiento teórico, planteamiento empírico. Los dos, porque son tesis. Pero en un artículo científico de alto nivel, nunca se les ocurra plantearlo en términos empíricos, porque no se lo van a aceptar, tiene que ser en términos teóricos. Entonces ahí está la primera aplicación de todo esto, como visto. La segunda aplicación está en la revisión bibliográfica. La revisión bibliográfica. ¿Qué hacemos en la revisión bibliográfica? Yo estaba analizando casi las tesis y miro. Nosotros lo que hacemos es simplemente analizar conceptos. Analizamos conceptos. Entonces, si hacemos, por ejemplo, un estudio de mirar el impacto que tiene, por ejemplo, el pensamiento estratégico sobre la capacidad de innovación. Lo hemos planteado. Entonces, ¿yo qué hago? Primero hablo del constructo, el primer constructo, que es pensamiento estratégico. Y esto, y saco unas definiciones, y bla, bla, bla. Casi todo es conceptual. Entonces, ¿qué pasa? Que no estoy planteando las teorías, no lo estoy planteando en términos teóricos. En términos teóricos tengo que plantear que las proposiciones, los enunciados, los juicios que lanza la gente. Entonces, este autor, la tesis central de este autor es esta y esta y esta. Es un enunciado. Y a partir de allá ha deducido también otras, como le hemos planteado aquí. Cómo él hace la deducción, cuáles son ha hecho toda la estructuración, y en esta también, ¿cierto? Y la de las Catos. Se evalúa para ver. Entonces, en vez de, por ejemplo, analizar a Porter con la cadena de valor y el concepto de ventaja competitiva y estrategia competitiva y entorno competitivo y clúster, ya. Yo voy a mirar son las proposiciones que está haciendo él. Las proposiciones. Una de las proposiciones, por ejemplo, es, bueno, si yo estoy en una situación grave desde el punto de vista de las relaciones con
mis actores principales del entorno. Entonces siempre voy a tener un margen bajo. Pero la gente casi nunca hace ese análisis, parte de allí, sino que pone de una vez como el grafiquito de la fuerza de la industria y explica cada fuerza ya, ¿cierto? Entonces, ese es un elemento que es muy importante, o sea, hacer el estudio de la revisión bibliográfica, hacerlo en términos teóricos, más que desarrollarlo en términos empíricos. ¿Ya? Ese es un elemento muy importante que tenemos que considerar. Y el otro aspecto es en la discusión. Cuando yo hago la discusión, entonces yo tengo que mirar cómo los resultados de mi investigación afectan las diferentes teorías que se han planteado. Entonces yo puedo decir, aquí esta se niega la teoría tal porque los enunciados derivados de ella, tales y tales y tales, no se cumplen en el caso de nuestra investigación y en consecuencia la teoría queda invalidada, no sirve. Yo, adicionalmente, yo puedo proponer la teoría alternativa. Pero en el tema de la discusión es un elemento que es fundamental. Fundamental siempre que se haga. En esas tres partes de los artículos, recuerden que los artículos deben llevar discusión. Todo artículo lleva. La discusión es la parte más importante de un artículo porque me conecta el artículo con la comunidad científica, con el discurso. Y me dice si esto ha sido, si sirve o no, si ha dado un apoyo, si ha profundizado, si tiene gran importancia. ¿Okay? Entonces, fíjense que esta parte de la formulación teórica, cómo me afecta, digamos, todo el trabajo investigativo y cómo se refleja al final en un artículo. Y fíjense también cómo es importante todo esto. También la teoría yo la puedo llevar a un libro, ¿ok? Ya. Porque de pronto un artículo no es suficiente para yo presentar todo. Entonces lo puedo presentar en un libro. Toda la teoría con las demostraciones, con todas las pruebas y todo lo demás. Y eso me dio un libro. Ya. Que los libros, ustedes saben que los han satanizado ahora, pero los libros son muy importantes. Muchos autores se han hecho famosos por los libros, no por los artículos. Es más, son muy poquitos los autores que son famosos por un artículo, entre ellos Tis. Pues el artículo de Tis pues, ha sido la base de todo. Pero los demás, ustedes ven los autores que son los libros. Porter por los libros, está Freeman por los libros. Muchos autores son famosos por los libros que han desarrollado. Taylor, Fayol, todo por los libros. ¿Ya? Entonces, sí, es importante también considerar ese tema de las posibilidades, lo que tiene que ver con el libro. Bueno, estos elementos que yo quería suministrarles a ustedes para abrirle el espacio un poco, ya saben que estamos a la orden. Cualquier cosa que necesiten pueden consultarme. ¿Ya? Y también en publicaciones conjuntas si necesitan que yo pueda intervenir, digamos, para fortalecer y todas estas cosas, también lo podemos hacer. Pero sí es importante, yo tengo mucho interés en que ustedes, ya que tienen toda esta formación doctoral, y también puedan avanzar más. Y fíjense que terminaron el doctorado, pero bueno, no hemos terminado todavía. En investigación seguimos dándole, ahí vamos avanzando y las cosas van saliendo, nuevas cosas. Bueno, un día de esto podemos hablar también de la inteligencia artificial y cómo podemos aprovecharla en las investigaciones y todo esto, pero quería eso en principio, que es fundamental todo esto que les he planteado para que ustedes estén al día también y digamos, no vamos a decir, no, ya salieron de la universidad, y entonces después se quedaron obsoletos, ¿no? Ahí la inquietud para que continúen en el proceso y sigan avanzando, y yo sé que les va a ir muy bien en el futuro. ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud? Doctor José, muchas gracias.
Muchas gracias y yo quería saber si hay alguna, de pronto otra oportunidad y para resolver el taller que nos dejó, para revisar Bueno, y de ahí yo pronto le dejo la tarea, el taller. En el taller hay una tarea muy importante, que es que cojan un artículo que estén construyendo y se lo apliquen, le apliquen las cosas. ¿Okay? Quiere decir que le hagan la formulación teórica, quiere decir que cojan unos autores, por ejemplo, 2 o 3 autores más importantes y lo van a analizar teóricamente y al final también van a incorporar todos los resultados en la teoría del discurso. Creo que Yasmín quiere hablar. Yasmín. Doris quedó contenta todavía. Vamos a seguir dando clases y todavía ejercicios. No, mentira, estoy tomándote el pelo. Sí, yo Sí, quería no. decirle al profe José que efectivamente yo que estoy trabajando en un artículo actual al International Journal of Innovation. Ahí estoy con la cotutora y me entregaron la revisión de los evaluadores y de verdad que a uno le sacan una cantidad de elementos, entre eso la bibliografía. A mí me hicieron esa recomendación, la bibliografía. Y bueno, también me hicieron una recomendación que en el modelo específico que estoy presentando pueda ampliar mucho más la explicación sobre el modelo. Eso también me lo pidieron. Claro, claro. Y el modelo puede brincar a la teoría. Lo que hemos hecho hoy. Sí, claro, Tiene porque el yo por lo modelo. menos trabajé fue sobre ecuaciones estructurales y las variables que tomé para el modelo que construí y como estoy trabajando en artículos, o sea, queremos con la cotutora trabajar en los artículos que tengan que ver seccionados para tomar como todos los insumos, las variables primarias y las secundarias. Y nos hicieron esa parte, o sea, porque el mío es un gráfico bien amplio de la relación, del relacionamiento que me salió, que al final tuve como resultado, y entonces, pues ellos piden mucho seccionar y hay que ser muy específicos, porque efectivamente me di cuenta que en la revisión que hace el evaluador de la revista, o sea, de la publicación, en todas las partes que nos hicieron como las sugerencias, siempre es que sea más específico, más detallado, más es ahí donde yo, digamos, que quería como hacer mi aporte para que todos supiéramos como ese elemento, porque de verdad que es primera vez que me enfrento a revista específica, porque he publicado de pronto en eventos que tienen la publicación, pero no que tú mismo directamente hayas enviado el artículo a la revista. Sí, no, en la revisión bibliográfica sí es importante también el análisis crítico de autores, que digamos no lo hemos tocado, pero el análisis crítico de autores es fundamental. O sea, que en parte es validación de teoría, pues es la teoría que plantea y los modelos que plantea y encontrarle las fisuras, digamos, si empíricamente no funciona, no tiene problemas de coherencia, lógica, todo ese tipo de cosas. Para eso nos sirve también este aspecto, para poder hacer la validación de cada una de las teorías que son planteadas, incluyendo allí la posibilidad de que la teoría que se plantea no sea válida para contextos nuestros. Pero sí es clave. Pero si uno adquiere el hábito de escribir en forma teórica, digamos, le va a ir mucho mejor. Que lo demás es muy técnico, como hacer la muestra, que la cosa, que tienes que leerte todos los tipos, que no sé cuándo, la cita, etcétera, etcétera, es más técnico. Que inclusive eso no lo va a hacer GPT pronto. Entonces lo que nos queda es la evaluación crítica, la evaluación teórica. Eso es lo que realmente va a ser el fundamento de la investigación. Gracias, doctor José. Gracias, doctor José, por su Gracias por tiempo. hacer posible este encuentro, porque nosotros como egresados lo necesitamos. Sabe que esto, yo siempre los considero como encuentros académicos, son espacios de diálogo, de reflexión. Hoy, pues fue en torno a la construcción de teoría, pero estos son siempre oportunidades, yo las llamo como invaluables, ¿no? Para nosotros como egresados del doctorado en administración de la Unisimón, podamos fortalecer de alguna manera nuestras capacidades para verdaderamente hablar de comunidad científica, que es lo que necesitamos. Muchas gracias.
Muy bien, muy bien. Entonces vamos a seguir en contacto a través del WhatsApp y todo lo demás. Quiero invitarlos también para octubre, que vamos a tener el simposio de sostenibilidad, que va a ser sobre economía circular. Sí, señor. Para que estén Muchas pendientes gracias. de eso. Quiero informarles también que vamos a tener por primera vez una pasante de la Universidad del Valle acá en el doctorado. Está próxima a venir, y que también tuvimos una estudiante para doble titulación con la Universidad de Sinaloa. Estuvo acá en Barranquilla, ya también está trabajando su tesis, todo lo demás, y bueno, trabajando también con el sello del doctorado. Muchas gracias a todos, muy amables, sobre todo en este día, que han sacado tiempo para que trabajemos un ratico sobre el doctorado. Ahí estamos. Gracias, Buenas doctor. noches para todos. Gracias a usted, Gracias a doctor. Adiós, adiós. todos. Chao, Feliz chao, buenas tarde. noches, Chao. Que saludos. estén Buenas bien. noches. Hasta luego. Abrazo. Gracias, doctor José. Chao, chao. 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 Hasta luego, doctor José, que esté bien. Gracias.